Eh, la sesión de hoy va a ser una hora teórica, bueno, de aquí a las 8 teórica, y el resto vamos a empezar a trabajar el simulador, los comandos y la plataforma en esencia, vamos a trabajarla. Vamos a hacer una pequeña actividad, lógicamente, para que ustedes lo trabajen más adelante. Entonces, bueno, vamos a empezar mientras van llegando. Ahorita a las 7:15 abro el Classroom para que llenen su pase de asistencia. 7:20 lo cierro. Y el que mandó en tiempo y forma, pues ya tiene su asistencia. El que no, pues va a tener falta. ¿Vamos? Bien. Antes que nada, vamos a definir lo que es un motor eléctrico. Y como tal, ahorita les abro la pantalla. Un motor eléctrico se define como una máquina dinamoeléctrica. O sea, dinamoeléctrica porque se mueve. Que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Eso es en esencia un motor eléctrico. Voy a abrirles la pantalla. Listo. Esa es mi definición de motor eléctrico. Máquina dinamoeléctrica que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Ahora bien, tenemos una clasificación. Y dicha clasificación, pues, es un poquito extensa. Existen dos tipos de corriente, ya lo saben, alterno y continua. Basándonos en esos dos tipos de corrientes, como se clasifican los motores, van a encontrar bibliografía en la cual establece que se clasifican por tipo de corriente, por tipo de bobina, por tipo de devanado. O sea, tipo de bobina en el sentido cómo se conectan, tipo de devanado por la forma en la cual están construidos. Por ejemplo, en alguna ocasión, no sé si han escuchado que existen bobinas de aluminio. Hay otros nombres muy curiosos que se les asignan a los motores, como son jaula de ardilla o rotor de vanado. Por ejemplo, hay rotores de vanados trifásicos y rotores de vanados monofásicos. En su momento la definición de monofásico y trifásico ya lo vimos, pero no hay problema, vamos a repetirlo en su momento. Entonces la clasificación de los motores influye muchas veces del punto de vista de quien la está haciendo. La clasificación que ahorita les voy a poner ahí en el pizarrón es algo muy fácil. Y se agrupan básicamente por el tipo de corriente con el cual lo alimento. Eso es en esencia. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que yo voy a conectar, es lo que a mí me están enseñando a hacer las instalaciones. Lógicamente, el motor de corriente continua, pues es un poquito más difícil primero de conocer, segundo, de conectar y tercero, de encontrar. Se van a preguntar, bueno, ¿y por qué? Porque la corriente continua en su momento ofrecía muchas ventajas sobre la corriente alterna. ¿En qué sentido? Pues la corriente continua no varía. De hecho, cuando nosotros conectábamos cargas en corriente continua, teníamos un mejor rendimiento, una mejor eficiencia.
en todos los aspectos. ¿Por qué? El hecho de que varíe con respecto al tiempo la corriente alterna, en un punto de toda esta señal, vamos a tener positivos negativos y valores que cruza la señal en cero. ¿Eso qué me genera? Pulsaciones. ¿En dónde? En las bobinas. ¿En dónde? En la velocidad. Por lo tanto, ¿qué puede producir? Vibraciones muy grandes. Esas vibraciones, ¿cómo afectan en un motor? Se abre la bobina. Por ejemplo, cuando ustedes conectan su cargador, ¿qué es lo que pasa? Vibra. ¿Por qué vibra? Pues por la corriente alterna que le estoy conectando. A lo mejor no lo perciben o bien es muy breve o muy leve ese sonido. Pero esa bobina cuando vibra, ¿qué tiende a hacer? Abrirse. Cuando se abre, la bobina se expande. Cuando se expande, el campo magnético también tiende a expandirse. Las bobinas, digo, perdonando la expresión, siempre tienen que ir apretadas. ¿En qué sentido apretadas? Que la bobina siempre esté pegada al núcleo y que esté completamente, eh, sus devanados estén completamente rígidos y estén pegándose entre sí, precisamente para concentrar el campo magnético. Es el gran problema de la bobina, que cuando empieza a abrirse por vibración, su poder magnético disminuye. Por lo tanto, en su momento se los comenté, las bobinas se amarran precisamente para evitar ese efecto. Pero ¿qué necesidad tendríamos de amarrar una bobina? Puesto que nos quita tiempo, tanto en reparación como en fabricación. Pero se tiene que hacer cuando es un motor de corriente alterna. Ese es el gran problema de la corriente alterna, la vibración. En corriente continua no vibra. El problema de la corriente continua es que siempre es un valor muy alto de corriente. Cuando nosotros arrancamos los motores, comúnmente la corriente de arranque es de 2 a 7 veces la corriente nominal. ¿Qué es la corriente nominal? La corriente a plena carga. O sea, cuando el motor está trabajando, jala una corriente, siempre. ¿Por qué? Porque lo que hace es consumir energía eléctrica y la convierte en movimiento. Bien. Esa corriente que jala, cuando el motor de corriente alterna arranca, le podemos meter métodos de arranque. Cosa que en un motor de corriente continua sí lo podemos hacer, pero son más costosos, son más robustos, son más problemáticos de controlar. Esa es la gran desventaja de la corriente continua. La corriente alterna, otra de sus grandes ventajas, es que la tenemos en cualquier parte. Cuando necesitamos corriente continua para conectar algo, ¿qué necesitamos? Una fuente específica. Necesitamos un rectificador. Necesitamos muchas cosas. Un filtro. Necesitamos un sistema específico. Una fuente de corriente continua que es muy cara. Si ustedes se han dado cuenta, hay algo que en su momento, cuando estábamos sin este problema de la pandemia, cuando ustedes subían al metro, si es que lo hacían, muchos pues democráticamente se subían al metro, ¿qué pasaba? El metro es corriente continua a 660 volts. Por eso tiene la facilidad de poder variar la velocidad. El metro inicia su marcha desde cero hasta una velocidad máxima y de ahí a cero. ¿Por qué lo logra hacer? Precisamente porque tiene un brazo de control. Ese brazo de control me permite variar la velocidad. Pero nada más es exclusivo eso de en corriente continua. Ahora bien, si nos vamos a otro ejemplo un poquito burdo, el motor de licuadora o el motor de taladro. Esos también son motores de corriente alterna. Pero si ustedes se pueden preguntar, ay, es que yo lo puedo variar la velocidad de un motor de licuadora, efectivamente, lo puedo hacer, pero no estoy variando, eh, vamos a llamarlo así,
No estoy variando la frecuencia, no estoy variando la tensión, lo único que estoy variando es la impedancia del circuito. Cuando yo tengo una licuadora, tengo algo llamado control de pulso, que son los botones. Esos botones, cada vez que yo activo uno, por ejemplo, el de puré, por ejemplo, el de licuar, por ejemplo, el de frappé, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que le estoy metiendo? Pues básicamente le estoy metiendo más o menos impedancia al motor. ¿Eso qué hace? El motor de corriente alterna que utiliza una licuadora se llama motor universal. Y ese motorcito puede variar su velocidad porque trabaja como un motor de corriente continua. El motor de corriente continua al cual se le asigna el nombre de universal es un motor serie. Por lo tanto, el motor serie trabaja igual en corriente alterna como en corriente continua. Por eso se le llama motor universal, porque trabaja con las dos corrientes y también lo vamos a ver. Esa es la gran ventaja de ese tipo de motor. Su desventaja, tiene escobillas, las escobillas que tienen, pues desgaste. Hay que cambiarlo. Comúnmente lo que le pasa a esos motores de la licuadora, del taladro, de la batidora, etcétera, etcétera, comúnmente se le tiene que cambiar los carbones. De hecho, eso es algo normal, ¿eh? La caladora, el taladro, estos wireless, taladros wireless que son de portátiles, comúnmente lo que se tiene que cambiar es el carbón o las escobillas. ¿Qué pasa si yo cambio el carbón o las escobillas? Si no son de la misma calidad, si no son del mismo proveedor, la máquina se echa a perder. ¿Por qué? Porque no tiene las propiedades de conducción. Todo eso vamos a aprender a hacer, a identificar, primero a conectar, luego identificar fallas, viendo cómo rota la parte móvil de la máquina, el zumbido que hace, hasta la misma vibración podemos, a través de ella podemos identificar fallas. ¿Eh? Si un motor zumba mucho, o sea, hay un ruido específico para el zumbido y para la marcha normal de un motor. La marcha normal es cuando está el motor girando y acoplado con algo para mover. Muchas veces suele pasar que tenemos el gran problema de falla, precisamente porque por un zumbido. Bien. Les abro el pase de la segunda sesión, pase de asistencia, chicos, para que lo contesten. Por favor, les doy 2 minutos, 3 minutos. Es rápido, no, o sea, no es gran ciencia. Bien, mientras les voy poniendo la clasificación, cierro la pantalla mientras ustedes contesten ese pequeño cuestionario.
Listo, chicos. Los motores se dividen en corriente continua y corriente alterna. Los motores de corriente continua son de excitación separada, excitación serie, shunt y compound. Eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Y de hecho, probablemente nada más veamos dos tipos, los más comunes. ¿Cuáles son? El serie y el shunt. Estos dos son los más comunes. El de excitación separada, en ocasiones lo usamos desde el punto de vista eléctrico. De hecho, estos se están utilizando mucho como motores brushless y su funcionamiento es muy parecido a un motor de corriente alterna, pero con corriente continua. Bien, los motores de corriente alterna se dividen en dos tipos, motor síncrono y asíncrono. Y dentro del motor asíncrono vamos a tener estos dos tipos, que es el motor monofásico y el motor trifásico. Y cada uno de ellos se va a dividir exactamente igual en un jaula de ardilla y en un rotor de vanado. Eso de jaula de ardilla y rotor de vanado difiere mucho. ¿Por qué? Básicamente el rotor jaula de ardilla es un rotor en cortocircuito, también se le denomina, en cortocircuito. Si ustedes lo ven, si ustedes lo analizan, el rotor jaula de ardilla tiene un devanado de aluminio y el rotor de vanado es un devanado de cobre. Aquí es donde viene el análisis. ¿Cuál es la diferencia entre un devanado de aluminio y un devanado de cobre? La conductividad. Si nosotros comparamos cobre contra aluminio, el cobre, de hecho, se le maneja como al 100% de conducción eléctrica. El aluminio es 2/3 de esta conductividad. O sea, es el 66%, 70% en muchas ocasiones se le puede considerar. Bien. ¿Qué pasa cuando el aluminio está conduciendo? No hace lo mismo que el cobre, pero conduce. Cuando el aluminio conduce, su calor es menor. ¿Por qué? Porque su capacidad de corriente es menor. Eh, Su efecto térmico es menor. ¿Por qué? Porque conduce menos corriente, su efecto Joule es más bajo. Pero lo más importante, es más ligero. Cuando es más ligero, por ejemplo, si es 2/3 de conducción, muchas veces es más ligero hasta la mitad de peso. Por eso los conductores en alta tensión se hacen de aluminio. ¿Por qué? Porque estamos manejando en extensiones de 1 kilómetro, más o menos 1 tonelada. Es lo que pesa aproximadamente en 1 kilómetro. Un conductor de aluminio pesa 1 tonelada, lógicamente de alta tensión. Entonces, si nosotros tuviéramos la situación de colocar cobre en ese kilómetro, se nos iría como a 5 toneladas. Entonces, es muy pesado el cobre. Lógicamente, es mucho mejor conductor el rotor de vanado. Pero entonces, ¿qué hacemos con el conductor de aluminio? Lo hacemos más grande. ¿Para qué? Para igualar la capacidad de conducción de quién? Del cobre. Esa es una de las razones por las cuales usamos aluminio en el rotor jaula de ardilla. Aparte, en los jaulas de ardilla, como les decía, está en cortocircuito. ¿Por qué se le llama jaula de ardilla? Porque en esencia tiene esta forma. Aquellos que hayan tenido una rata, un ratón, un hámster, un roedor, vamos, como mascota, este es un dispositivo que se le coloca a ellos, que es esa cosa que rota, que se mete en los roedores y empiezan a moverla. Esta configuración es exactamente la misma que tiene el rotor jaula de ardilla. De hecho, por eso se llama jaula de ardilla. Este dispositivo se llama jaula de ardilla, el cual está soportado aquí por, en este caso, de las mascotas. Tiene un eje, el cual permite el acceso a ella y empieza a girar el roedor. Esta configuración es exactamente el mismo del rotor jaula de ardilla. Ahora se van a preguntar, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo le hace bien? Una de las partes que tiene
cualquier tipo de motor, es el rotor, o sea, la parte que gira. Entonces, cuando tenemos esa parte que gira, comúnmente la hacemos de acero al silicio, laminaciones de acero al silicio. Tiene dos funciones esa laminación de acero al silicio. Número uno, reducir corrientes por histéresis. Número dos, corrientes por efecto Foucault. Así de simple. Más adelante vamos a analizar el porqué de eso. El aluminio tiene un punto de fusión más pequeño, más o menos unos 150 o 200 grados más pequeño que el acero. El acero, como es una aleación, está constituido por varios metales, por varias sustancias. Por lo tanto, eso hace que su punto de fusión, ya saben cuál es el punto de fusión cuando él se hace líquido, el material se hace líquido, resulta ser que es más alto, hasta 200 grados más alto que el aluminio. Les voy a pasar un video la semana que entra. El motor, específicamente el rotor, es como el rotor de un generador de corriente continua, un generador serie, un generador paralelo, o sea, como una armadura. De hecho, es una armadura, sin cables, sin alambres. El rotor tiene ranuras. En esa ranura se coloca el aluminio. Lógicamente se hace por inyección. O sea, hagan de cuenta que entra en una cuba entre el rotor armado, sin alambre, sin nada, y las ranuras coinciden. En esa ranura se coloca el aluminio fundido. Se espera a que enfríe y ya sale el rotor armado. ¿Cuál es la ventaja? Que no tengo que estar devanando poniendo bobinas. Es una sola bobina. De hecho, es una sola espira que está en cortocircuito. Eso es lo que hace el jaula de ardilla. Lo hace funcional. ¿Por qué? Porque su mantenimiento se reduce casi en un 60%, 70% en comparación del rotor de vanado. Cuando es rotor de vanado, tenemos dos fuentes de falla, el rotor y el estator. Entonces, en cualquiera de esos dos lugares podemos tener la falla. En el jaula de ardilla, nada más en un solo lugar tenemos la falla. ¿En dónde? En el estator. Porque el rotor jaula de ardilla ya está en corto. Y si está en corto, o sea, hacemos la prueba, colocamos en un punto del rotor el ómetro y en el otro punto el ómetro y siempre va a marcar cero. Está en corto. Esa es la ventaja, la gran ventaja del motor jaula de ardilla sobre los rotores de vanado. Ahora, usted se pregunta, bueno, ¿y por qué es la misma clasificación tanto el monofásico como el trifásico? Ah, porque da la casualidad que funciona exactamente igual en el monofásico que en el trifásico, el jaula de ardilla. Funcionan igual. La única ventaja sobre los rotores de vanados es que es más fácil de conectar, más fácil de mantener y es mucho más fácil de comprar. Los rotores de vanado casi se van al doble o al triple del costo de un motor jaula de ardilla. Y los motores jaula de ardilla, por esa facilidad o esa capacidad que tienen de trabajo, pues nos permiten a nosotros tenerlos en cualquier instante, en cualquier momento. O sea, no pasa nada si, lo, si nosotros los manejamos de forma adecuada. Es un motor que es muy noble, es de lo más noble que hay. ¿A qué me refiero con noble? Que es muy versátil. Nos permite hacer muchísimas cosas. Demasiadas, diría yo. ¿Alguna duda? Ninguna. Profe, pero la corriente de la de ardilla es muy alta, ¿no? Su arranque. No, en comparación del rotor de vanado, no es muy baja. Y comparación de los de corriente continua es extremadamente baja. El problema son cuando son motores de alta capacidad. Cuando es un motor de alta capacidad de más de 5 HPs, es la forma en la cual nosotros medimos la energía que cede en la flecha. HP. Eso se llama potencia mecánica. La potencia mecánica es lo que cede el motor al exterior. Y eso es parte de las famosas ecuaciones que vamos a analizar, que vamos a ver. ¿Eso qué significa? Aparentemente por el cortocircuito, uno dice, si es una corriente muy alta.
pero al momento de que se hace de aluminio, su corriente es es reducida en comparación del cobre. Por eso les puse el ejemplo les cité el ejemplo del cobre. Si fuera de cobre, el cortocircuito sería muy alto. De hecho, hay motores trifásicos de rotor devanado, que es una bobina de cobre que está hecha son 3 devanados, que son devanado trifásico. Ese devanado trifásico está conectado en estrella. Si a mí se me ocurre conectar el devanado trifásico sin medio de arranque, la corriente que jala el motor al arranque es muy alta y provoca que los sistemas de protección termomagnéticos se abran. Entonces necesita un medio de arranque, porque si no lo tengo, el motor va a generar cortocircuito. No explota, no se incendia, no genera que el cable o el alambre se queme de la instalación. Nada más la pastilla se bota, se bota, se bota, se bota, se bota. O sea, no permite el motor arrancar. ¿Por qué? Porque ahí sí es muchísima la corriente. Estamos hablando de 150 o 200 amperes en motores, pues realmente de baja capacidad. ¿Por qué? Porque el cobre hace que el cortocircuito que se produce es muy grande. ¿Por qué? Por esa alta conducción que tiene. Esa es la desventaja del cobre. Ahora se van a preguntar, bueno, ¿por qué entonces es desventaja? Porque en motores me produce o me consume mucha corriente. Hay motores que también tienen devanado tradicional de aluminio, perdón. O sea, bobina de aluminio. Lamentablemente esas bobinas de aluminio son muy quebradizas. Ese es otro. El cobre es muy maleable. El aluminio no es maleable. De hecho, véanlo con las ventanas, marcos de puertas y demás. Casi no se le puede hacer ninguna reparación a un marco de puerta de aluminio. Cuando nosotros la perforamos, la doblamos y demás, prácticamente se echa a perder. El cobre no. El cobre lo golpeamos y vuelve a su estructura original, lo calentamos y vuelve a su forma original. Entonces, esa es la ventaja del cobre, que es muy maleable. La desventaja del aluminio, dentro de lo que puede ser, es que es quebradizo. Pero bueno, tiene ventajas, es muy ligero. eh, También se puede hacer en alambres, en estructuras. Precisamente por eso el cobre no se usa en estructuras, porque es muy maleable. O sea, ustedes pongan algo en una barra de cobre y van a ver que en media hora, una hora, 2 horas, el cobre, perdón, sí, el cobre, la estructura de cobre se empieza a pandear, o sea, se empieza a torcer. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza. ¿Qué se hace? Se le agrega estaño, cobre y estaño que me dan bronce. Y el bronce es un metal, perdón, es una aleación extremadamente poderosa, muy fuerte. De hecho, históricamente hasta hay una edad que se llama edad de bronce. Precisamente, ¿por qué? Porque generaron ahí metal muy poderoso, es de los más poderosos que hay, pero es una aleación al final de cuentas. Y el bronce casi no se usa en la cuestión eléctrica, se utiliza mucho en la cuestión mecánica. ¿Cómo? Hay una parte que se llama rodamiento. Los rodamientos, hay veces que en la antigüedad se decía, cámbiale el bronce. El bronce era un rodamiento. De hecho, los rodamientos se hacen de bronce, porque es un metal muy duro, muy resistente. Entonces soporta altas temperaturas, bajas temperaturas, y precisamente por esa configuración que tiene, pues permite que se le pueda golpear y casi no se deforma. Cosa que el cobre y el aluminio tienen esa desventaja. Pero bien, capturen esta pantalla, por favor. Total, yo sé que ya tienen su cuaderno, como debe de ser. Bien, ¿dudas? Hasta ahorita ninguna, muchachos, ¿seguros? Yo tengo una duda, profe. Una pregunta. Pasa, ¿Ese motor es diga. para qué industria se ocupa, profe? Bueno, ¿para qué ¿Cómo? industria? ¿Cuál? ¿Para qué ¿Ese motor es para qué industria se ocupan, profe? Todas, ¿Para todas? todas. Ok. De hecho, aquí hay algo que se llama NEMA, clasificación NEMA. El NEMA, especialmente o específicamente el NEMA 0, es que hay muchas cosas que en motores se tiene que ver, que lamentablemente por la forma del programa no se ven. Aquí nada más nos dedicamos a
puro mantenimiento, no, se tendría que ver lo que es la clasificación NEMA. La clasificación NEMA se refiere al uso o aplicación de quién, del motor. Por ejemplo, la NEMA 0 es GP, en inglés es propósito general, o sea, para todos. Pero el NEMA 0 tiene una característica muy especial, que uno puede ver en el interior del motor. Tiene unas tapas especiales que permiten ver lo que está pasando dentro del motor, o sea que le puede entrar polvo, agua y demás, porque es un motor de uso general. Pero si nos vamos a un NEMA 7, un NEMA 8, el 7 es para atmósfera explosiva. Y el NEMA 8 es para sumergirse. Pero ojo, hay agua y hay líquidos diferentes al agua, aceites. Por ejemplo, en las instalaciones petroleras se utilizan motores directamente sumergibles. ¿Para qué? Pues para estar drenando, para estar circulando el petróleo. Por ejemplo, en lo que es la industria de extracción, comúnmente el petróleo se tiene que estar calentando y se tiene que estar recirculando dentro de los depósitos. ¿Por qué? Porque si se deja enfriar, se solidifica. Si se solidifica, ¿qué pasa? No lo podemos sacar. Por lo tanto, se tiene que estar recirculando dentro del depósito y aparte calentando. ¿Cómo se calienta? Ah, pues con un tubo en el cual se tiene, hagan de cuenta, como un quemador de horno, así a lo largo, y está el tubo. El tubo está dentro del depósito de combustible, en este caso, petróleo. ¿Y qué es lo que hace? Se tiene un motor muchas veces adentro que está haciendo que recircule, ¿qué? Todo el líquido. ¿Por qué? Porque si se enfría, se hace duro, se solidifica. Estos son los NEMAs. Todos estos motores, dependiendo de su clasificación NEMA, estoy hablando de la clasificación americana. Esta clasificación NEMA nos va a permitir a nosotros ubicar el motor de acuerdo a la necesidad que yo tenga, o bien la empresa donde estoy trabajando. Para eso es necesario conocer la que es la norma NEMA, la que es la norma ANSI, etcétera, etcétera, para que ustedes en un momento dado pues den una decisión para la compra, la adquisición de algún tipo de motor específico o motores específicos. Otra que es muy importante saber, muchas veces el tipo de motor y la cantidad de motores que se tiene en una industria a nivel país establece el nivel de desarrollo que tiene este país. Es decir, entre más motores tenga, tiene más desarrollo. Entre menos motores tenga, tiene menos desarrollo. Es algo que muchos ingenieros manejan. ¿Por qué? Porque así está establecido. Entre más motores tengamos, tenemos un nivel de desarrollo económico industrial muy, muy grande. Ahora, ¿dónde los usamos? No sé si ustedes han visto la industria metalmecánica, por ejemplo, para hacer corte, para hacer cizalla, para hacer doblado, etcétera, etcétera, se utilizan motores. O sea, el motor siempre va a estar presente en cualquier lugar donde estemos. De hecho, en sus computadoras, de hecho, en muchos dispositivos electrónicos se utilizan motores. Sí, son de corriente continua. Pues sí, lamentablemente es de corriente continua, no pasa nada. Pero al fin de cuentas son motores. Esos motores de ¿cuál es su función? Pues enfriar. Comúnmente las computadoras tienen entre 4 y 6 motores. Las computadoras gamer tienen mucho más motores, de hecho hasta tienen sistemas de enfriamiento líquido y demás cuestiones. ¿Quién hace que se mueva ese líquido? Pues un motor, una turbina, una hélice, un aspa. ¿Precisamente para qué? Para poder generar un ciclo de enfriamiento. En en barcos son motores eléctricos. Las locomotoras tienen el mismo sistema de los barcos. Sí, estas locomotoras sí utilizan diésel, pero son diésel eléctricas, es lo que ustedes quizás no sabían.
¿Cómo funcionan? Pues tiene un motor diésel acoplado con un alternador, y este alternador alimenta un motor que es el que mueve las ruedas. Los bogies se llaman. Los bogies son las ruedas, las secciones de ruedas. Esas ruedas son movidas por motores de corriente alterna. Son motores especiales, de acuerdo, pero son motores a final de cuentas. Y es que es más eficiente un motor eléctrico que un motor de combustión interna. Eso es algo que también debemos de tocar muchísimo. Los motores de corriente alterna y de corriente continua, la eficiencia o la eficiencia que ya vimos en alguna ocasión que significa, así como la llamada rendimiento, perdón, bien, como les decía, los motores son más eficientes, específicamente los eléctricos, que los motores de combustión interna. Ahí lo que estoy tratando de explicar es que la energía eléctrica EE la voy a transformar en energía mecánica. Esa es la capacidad que tengo de transformación de energía eléctrica a energía mecánica se le va a llamar eficiencia o rendimiento. Si yo busco si yo tengo el 90, 95, 98, es perfecto el motor. ¿Qué pasa en el motor de combustión interna, que es el que nosotros usamos a diario en los autos, microbuses, combis, taxis, etcétera, etcétera? Lo máximo cuando es nuevo es 30%, y de ahí para abajo, no hay más. No existe más rendimiento, más eficiencia. Es decir, de todo el combustible que le meto, que supuestamente es al 100%, el 70% se va en calor, o sea, se disipa, y el 30% lo aprovecho en movimiento. ¿Sí me explico? ¿Quién es más eficiente? Pues el eléctrico. El problema, mis fuentes de energía eléctrica, cuando son móviles, son pilas. ¿Y eso qué me genera? Pues que se degradan con el tiempo y no me mantienen un nivel de carga. Por lo tanto, las pilas es muy difícil. Sistemas fotovoltaicos también son muy difíciles de manejar. Entonces tenemos que buscar cosas híbridas. De ahí los coches híbridos, que tenemos dos sistemas acoplados estos dos. Pero aún así no me conviene. Por eso, las eficiencias que yo desarrollo en un motor de combustión interna son muy bajas. Por ejemplo, los motores ya después de 5 o 6 años, 7 años, 10 años, bajan como hasta el 15% de eficiencia, se calientan mucho. ¿Por qué? Pues por la misma fricción, el mismo desgaste. Los motores eléctricos 10 años, 20 años, 30 años, trabajan en el área, digo, lamentablemente ahorita no estamos allá, en el área tenemos motores que tienen 60, 70 años. Tienen el tiempo de Wilfrido. Les llegaron cuando Wilfrido se inauguró. Y ahí están trabajando. Sí, no trabajan continuamente, pero aún así han resistido temblores, han resistido movimientos, han resistido muchas cosas. Y ahí siguen operando y siguen trabajando exactamente igual. Esa es una de las grandes ventajas de los motores eléctricos. Digo, lamentablemente la gran desventaja es cómo carambas hago fuentes eléctricas móviles, o sea, que se muevan con los dispositivos. Es muy difícil. Quizás a ustedes les toque hacer esos proyectos, ya a nosotros ya no. De plano ya, la tecnología y la ciencia, pues ya, para nosotros no dio. A lo mejor para ustedes sí, para nosotros no. Bien, el motor eléctrico se va a aplicar en muchos lugares. De hecho, ustedes lo usan diario. Por ejemplo, los que viven en edificios, hay veces que vemos un edificio y no tiene tinacos. Ah, pues porque tiene un sistema hidroneumático. ¿Qué es lo que hace el sistema hidroneumático? Le mete agua y aire, de ahí el nombre, hidroneumático. Le mete agua y aire a una tubería y hace que todo este flujo caudal de agua llegue a todos los departamentos o a todas las oficinas o a todos los pisos de un edificio, sin necesidad de tener un tinaco. Y acuérdense que a medida que un tinaco va subiendo,
se hace más peligroso tenerlo arriba. ¿Por qué? Porque llega a pasar algo y lógicamente la aceleración con la cual puede caer o el agua que tiene contenido y cae se va acelerando. ¿Están de acuerdo? Cuando la energía potencial se convierte en energía cinética. Por ejemplo, imagínense en la torre de Pemex o simplemente en la torre mayor, tener tinacos hasta arriba, pues está cañón. ¿Dónde los tengo? Los tengo abajo. Cisternas. Ahí meto sistemas hidroneumáticos para que para subir el agua hasta arriba. Imagínense subir un caudal de agua, una columna de agua, 250 metros. Imagínense la potencia que necesita tener el motor. Estamos hablando de motores 50, 100 HP. O sea, son motores trifásicos, jaula de ardilla, que son más eficientes y suben el agua hasta arriba. Y ya por gravedad, lógicamente, ya cae. Pero esa es la función de los motores eléctricos que usamos a diario. Otro, la licuadora que usa mamá o papá. Otro, por ejemplo, tenemos nuestra casa, se nos acaba el agua, una casa de tamaño de 2 plantas, máximo 3, cuando mucho. Sube el agua al tinaco. ¿De dónde sube el agua? Pues resulta ser que vivo en Iztapala, pero nunca hay agua, cae el agua tan poquito en una cisterna, lleno la cisterna y lo subo al tinaco. Y ya por gravedad hace todo el rollo. ¿Cómo la subo? Pues a través de un sistema hidráulico, específicamente una bomba. Puede ser una bomba periférica, una bomba centrífuga, cualquiera de las dos. Pero eso, a final de cuentas, es un motor de corriente alterna. Y es un motor monofásico, jaula de ardilla. Los motores jaula de ardilla están en todos lados, porque son más fáciles de usar. ¿Quién lo inventó? Tesla. Sí, Nikolai Tesla o Nikola Tesla fue quien lo inventó, el motor de inducción. Y dio su patente para que cualquiera lo usara. Está bien. Pero bueno, esa es la gran ventaja del motor de corriente alterna. ¿Cuál es el problema del motor de corriente continua? Necesitamos una instalación especial. ¿Por qué? Porque necesitamos corriente continua. ¿Es más eficiente? Sí. El problema es la fuente. Eso lo hace ineficiente. Porque yo puedo rectificar, ya saben cómo, a través de un sistema de diodos, podemos obtener corriente continua para el motor. Sí, pero ese diodo debe de estar graduado. ¿Para qué? Para que el motor arranque y pare. Cuando arranca, la corriente de arranque es de 2 a 7 veces la corriente nominal. Entonces, aquí se las pongo. ¿Y esto qué me trae como consecuencia? Que sea muy alta. Por ejemplo, si tengo un motor que corriente de arranque es de 30 amperes, si me voy al arranque, lo mínimo son 60 amperes. Lo máximo, 210 amperes. Pregunta, ¿cuál es mi protección? Hay que ver cuál es el tiempo en el cual tarda en arrancar. Entonces, ¿qué hago? Pues le meto un método de arranque. Se llama tensión reducida. Eso lo van a ver en control. Pero estos métodos de arranque son muy costosos. Y el problema de un motor de corriente continua, cuando estamos hablando de motores de mediana capacidad, estamos hablando de 5 HP, ya estamos pegándole a los 45 amperes de corriente nominal. Imagínense, 45 al doble se me va a 90. Ya con 90 necesitamos cuando menos un cero. Entonces son condiciones e instalaciones especiales para el motor. Cosa que la alterna, pues sí lo permite. Permite muchas cosas respecto a su instalación, respecto a su método de arranque, respecto a muchas cosas. Por ejemplo, en muchos lugares se tiene que conectan el motor de corriente alterna con una clavija y ya. No, está mal también. La ventaja es que lo permite el motor. Háganlo con un motor de corriente continua y van a ver cómo salen riendo. No se puede, o sea, es difícil controlar un motor de corriente continua. Pero a pesar de todo eso, son muy eficientes. Ahí están los vagones del metro. Simplemente con corriente continua siguen trabajando. Tanto los de la línea dorada como el resto de las líneas son motores de corriente continua. Los trenes ligeros también son de corriente continua. Esos son por catenaria y los otros son por rieles.
La catenaria es el positivo y la tierra es el negativo. O sea, la vía es la negativa y la catenaria, que es el alambre que está arriba, es el positivo. Y tienen también sus boogies, esos trabajan a 1.5 kV cuando son por catenaria, o sea, son de mayor tensión. Pero pues, no se tiene el riesgo de producir una falla a tierra. Más fácil, son más seguros. Bien. ¿Dudas hasta ahorita? Ahora, respecto a esto, aquí hay algo muy importante. Vamos a poner ya las bases de esto. Este va a ser mi motor con un sistema monofásico o trifásico, el que gusten. Trifásico. Va a ser lógicamente, cuando digo trifásico o monofásico, pues le asigno corriente alterna. Pero ojo, cuando es corriente continua, llámese paralelo, serie o compuesto, siempre va a tener eso. Siempre. O sea, hace mi armadura. Ojo, la armadura no es lo mismo que el rotor, jaula de ardilla o rotor de vanado. Esto es alterna, eso es continua. Sus configuraciones son diferentes, completamente diferentes. Sí tienen resistencia baja, sí tienen cosas de cobre, pero no es lo mismo. Se parecen, no es lo mismo. Este va a ser el motor de corriente continua y este va a ser el motor de corriente alterna. Cuando yo diga trifásico o monofásico, voy a decir que es corriente alterna. Cuando yo diga un motor con armadura, es corriente continua. Siempre. Ahora bien, el motor universal tiene armadura, pero se conecta en alterna. Ah, pero voy a decir motor universal. Ya con eso ya lo diferencio. Bien. Este motorcito, cuando yo le aplico tensión, consume corriente. Pero cuando consume corriente, dependiendo de su impedancia, voy a tener algo llamado desfasamiento. O sea, es un ángulo de desfasamiento. Pero ese ángulo de desfasamiento, ¿qué me produce? Un factor de potencia. Por lo tanto, la energía que yo le aplico se va a llamar la potencia total. Potencia total. Esta potencia total, ¿cómo la calculo? Ah, pues da la casualidad que en corriente alterna es raíz de n, v de línea y de línea, coseno de teta. Esta también tiene otro nombre, me lo enseñaron en corriente alterna. Potencia real. Esto ya lo vieron. Bien. La definición del motor transforma la energía eléctrica, potencia real, en energía mecánica, movimiento. Ah, pues el movimiento que se mide en potencia mecánica. Y la potencia mecánica tiene dos vertientes, CV, HP. Pero esto, la única forma en la cual yo la puedo medir o le puedo asignar valores es en watts. Por lo tanto, los CV y los HP los tengo que convertir. Para eso le aplico una constante. Es decir, cuando yo tengo CV, lo multiplico por una constante que es 736, o cuando tengo HP, lo multiplico por 746. CV era una medición europea, HP es una medición americana. Ambos me van a determinar watts. Si yo recuerdo, estas expresiones son en esencia la potencia de salida contra la potencia de entrada. En este caso del motor, potencia de entrada, esta cosa que tengo aquí, que es la flecha, aquí voy a tener la potencia de salida. Por lo tanto, la potencia de salida es esta. La potencia de entrada es esta.
¿Para qué me sirve eso? En su momento se los dije, chicos. Sí, ya sé que tenemos muchachos del 9, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén con nosotros. En su momento se los dije a los chicos del 8, perdón, del 7, también del 8. A los chicos del 7 se los dije. Esa es potencia aparente, creo que es. Esta es potencia aparente, esta. Por el coseno la hago real. ¿Sí? Antes de que sigamos. En su momento se los dije, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia es la capacidad de transformación de lo que le meto en generadores, lo que le meto, que es el movimiento y la fuerza con la cual estoy produciendo campo magnético y más, contra lo que saco. Aquí es al revés. Aquí meto energía, saco energía. Esa transferencia de energía nunca va a ser al 100%. ¿Por qué? Porque esto se calienta. Tiene dos formas de calentamiento: calor eléctrico y cuadrada R y fricción. Cuando esto se mueve, tiene dos formas de calentamiento. ¿Eso qué me genera? Pérdida. El calor es una energía, o más bien es una fuerza no conservativa. Es decir, se disipa al aire, al medio. Si se pierde esa energía a través de la disipación no la recupero. Por lo tanto, siempre va a haber una pérdida. Por mínima, pero siempre va a existir. Entonces, esto que estoy metiendo es la potencia real. Y esto que estoy sacando es la potencia mecánica. La relación entre ambas potencias se llama eficiencia o rendimiento. ¿Y eso para qué me sirve? Pues da la casualidad que yo le busco siempre que el motor en excelentes condiciones le pega el 90%. El motor en buenas condiciones le pega en 80%. El motor en medianas condiciones 75-70%. Perdón. Si baja del 70%, es un motor que tiene problemas y tenemos que darle mantenimiento. También en su momento les dije a los chicos del 7, vamos a ser médicos de máquinas. Vuelvo a repetirlos ahora para todos. Vamos a ser médicos de máquinas. ¿Por qué? Si yo me voy a diagnóstico, ¿qué es el diagnóstico? Identificar. Identificar mediante síntomas un padecimiento, una enfermedad. En este caso, el diagnóstico es, ¿qué le está pasando al motor? Se está calentando mucho, está zumbando mucho, no está girando adecuadamente. Ese es mi síntoma. Ah, pues entonces tengo que ver cuánto me consume y qué es lo que está sacando. Si yo veo que se va el 70, 60, 60, 55%, tengo un pequeño problema ahí. ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que hacer pruebas. Tensión, corriente, detengo la máquina, mido su resistencia, calculo la impedancia y verifico, compruebo. También, lo primerito que debo hacer es medir tensiones entre fases. Cuando es monofásico, perdón, cuando es trifásico. Cuando es monofásico, tensión entre fase y neutro. Cuando es corriente continua, tensión de entrada o tensión de línea. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Pues ya a partir de ahí empiezo a hacer diagnósticos. Me está llegando menos tensión, entonces me voy a la pastilla o me voy al interruptor de navajas o cuchillas y verifico mis fusibles. O me voy a mi sección de arranque, a lo mejor el arrancador ya está dañado, tengo que cambiarlo. Eso es dar un diagnóstico, pero con base a la sintomatología. ¿De quién? Del motor. Sí, se oye muy exagerado, pero es lo que somos nosotros. Como electricistas, esa es nuestra función, dar diagnósticos a partir de qué? De la sintomatología de la máquina. Cuando vimos generadores, vimos ciertos síntomas. Sí nos faltaron. ¿Por qué? Porque lamentablemente por la situación de la pandemia, pues no estamos en presencial. Es una gran realidad. Pero lo pudimos identificar. Sé hacer ya pruebas, por ejemplo, la IPI y DAR. Cortocircuitamos, etcétera, etcétera. Hacemos la prueba de continuidad, a lo mejor una bobina se voló,
Por eso está fallando. ¿Por qué se voló? Simplemente no supimos conectarla. O bueno, a alguien que lo instaló no supo conectarla. Y con el tiempo se voló, se quemó, se abrió. ¿Por qué? Porque no le dio el apriete necesario. Entonces, a partir de todo eso, nosotros ya damos un diagnóstico. Ah, pues fue esto. Ah, pues de ahí lo reparo. Quizás no me toque dar el diagnóstico, me toca repararlo. Pero a través de lo que me dicen, yo ya puedo identificar qué puede ser lo que le está pasando a la máquina. Por ejemplo, si la máquina está apretada, ¿qué significa apretada? Que no gira. Tengo que verificar las tapas. Pregunto, ¿alguien le dio mantenimiento? Sí, está mal apretada. ¿Qué significa mal apretada? Que los tornillos de apriete no tienen la misma fuerza de amarre o de cierre. Significa que uno de estos pernos está más apretado que el resto. Por lo tanto, la tapa, en lugar de cerrar de forma pareja, de forma equitativa, cierra de un lado más que del otro. A lo mejor esta sí está bien, pero esta no, esta se aprieta. Cuando se aprieta, la tapa se levanta. Cuando se levanta, la flecha se tuerce. Entonces esto evita que gire. ¿Me explico? Entonces tenemos que verificarlo. Para eso necesitamos una llave torquimétrica, etcétera, etcétera, para verificar cuánto se le apriete. Pero para hacer todo eso necesito que irme a qué? A algo que se llama inventario. Recuerden, cuando nosotros hacemos mantenimiento debemos de irnos al inventario. El inventario es toda la información de todas las máquinas que yo tengo en la empresa, en la fábrica, en la industria. Toda la información, y si no la tienen, ya empezamos a tener problemas. Si no la tienen, tenemos que buscar una máquina parecida. ¿Para qué? Para poder medir en ella lo que debe de hacer el motor que está fallando. Por igualación podemos hacerlo. O sea, hay muchas técnicas, hay muchas trampas que uno debe de pensar, empieza uno a aprender con el tiempo, pero más que nada con el trabajo. ¿Dudas, chicos? Voy a borrar esto. ¿Cómo quedaría la ecuación en términos de lo que les acabo de decir de la eficiencia o rendimiento? Bien, si yo me voy a eficiencia, les había dicho que eso es para generación y esto es para motores. Por lo tanto, nos vamos a ir a la de rendimiento. El rendimiento es igual a potencia de salida es de forma general, potencia mecánica por una constante. ¿Cuál es mi constante? Esta o esta, ¿de quién depende de lo que estamos midiendo? Entre raíz de n, si es corriente alterna, b de línea y de línea, cos teta, por 100. Esto es para alterna. O sea, es corriente alterna. Corriente alterna. ¿Qué pasa cuando es corriente continua? Por ahí su compañero, que amablemente nos comentó, nos dijo que esa es potencia aparente. Efectivamente, potencia aparente por coseno del ángulo. La potencia real. Esta es otra forma. Pero también tenemos esta, que es de donde surge la potencia aparente. Bien, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto cuando es corriente continua? Ah, pues es la misma en la parte del numerador. Pero aquí cambia. Aquí se convierte en B de línea y de línea. Por 100. Esto es para corriente alterna. ¿Sí, muchachos? Son mis dos expresiones para calcular. Rendimiento. Recuerden, rendimiento. Profesor, una pregunta. ¿Las dos son para corriente alterna? No, aquí está establecido. Continua. Ahora bien, ¿qué es esto? ¿Cuánto estoy buscando de rendimiento? Lo mínimo.
lo deseable. Es lo mínimo. Si se me baja, tengo que empezar a analizar por qué. Corriente alterna, corriente continua. ¿Sí? Estos datos, ¿quién me los da? El motor. De hecho, hay algo que se llama dato de placa. Los datos de placa comúnmente los puedo sustituir. Ahí. Por ejemplo, un motor siempre me va a dar la potencia mecánica, 10 HP. Y siempre me va a dar la tensión y la corriente. Pero esa tensión y esa corriente es lo que el fabricante desea. Porque él le hace una prueba antes de que salga el motor. O bien, de hecho, hizo una prueba al diseño básico de esa máquina, de ese diseño. Por lo tanto, ¿qué es lo que él hace? Ah, pues yo tengo una prueba, yo tengo una máquina, yo te vendo mi máquina, es de 10 HP, tiene estas características. Resulta ser que cuando lo estoy trabajando, pues esas características no son ciertas. Para eso, ¿qué necesito? Necesito una empresa que certifique. Que certifique que lo que me dice la empresa es cierto. Esas empresas son evaluadoras. ¿De qué? De la máquina. Y sí existen muchos, ¿eh? Hay muchos laboratorios que hacen eso. Y hay muchas organizaciones que también lo hacen. Para eso está la ANSI. Y la ANSI tiene un montón de empresas en todo lo que es América, precisamente para hacer esas certificaciones. ¿De qué? De maquinaria, de motores, de generadores, etcétera, etcétera. Que sea cierto lo que me dice la empresa, que lo que va a hacer mi máquina, pues realmente corresponde a lo que yo estoy adquiriendo. ¿Se me explicó? Bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? Si ahorita empezamos apenas y son muchas cosas, o sea, pero no se preocupen. Ustedes tranquilos. Que poco a poco lo vamos a ir llevando como debe de ser. Bien, hasta ahorita, dudas. Se vale tener dudas, ¿eh? Entre más dudas, mejor. Bien. A ver, pónganme atención. Yo, profe, Dígame. ¿cómo dijo que diferenciábamos un motor de corriente alterna de uno de continua y uno universal? El universal siempre va a tener armaduras, pero el universal se puede conectar en alterna y en continua. Para diferenciar uno de alterna de uno de continua, primero, el de alterna tiene rotor jaula de ardilla o rotor de venado. Y antes que sigamos, a ver, permítanme, es la ventaja del famoso Internet. Ahorita les busco un rotor jaula de ardilla y se los proyecto. A ver, ahí va. Listo. A ver, les comparto imagen. ¿Sí la ven? Sí, profe. Sí, profe. Este es un rotor jaula de ardilla. Este. Aquí dice barra del rotor. Fíjense, esta partecita donde está el puntero es la laminación de acero al silicio que hace rato les dije, que tiene más o menos entre 200 y 400 grados centígrados de punto de fusión. Todo esto es el aluminio. Aquí, fíjense, aquí dice anillo de cortocircuito. Esta parte, aquí, es donde van las bobinas, donde tengo el puntero. Pues estas bobinas son sustituidas por el aluminio fundido. Esta parte de atrás, estas barritas que ven aquí que sobresalen, son el ventilador. Hacen un efecto de turbina. Lógicamente pasan de lado a lado, pero ojo,
El hecho de que pasen de lado a lado también provoca que en estos puntos donde tengo el ventilador, aquí se concentre el campo magnético para mejorar el par. Esta cosa es la flecha. Esta. ¿Sí? Esta es la flecha. ¿Cuál es su función? Pues soportar todo lo que va a moverse. El aluminio que tengo aquí, esto, se coloca en cortocircuito con estas barras a lo largo y con este anillo en cortocircuito aquí, de forma radial, o sea, alrededor de. Ujú. Este es un rotor jaula de ardilla. Si ustedes se percatan, pues no tiene medios de conexión al exterior, o sea, no tiene nada aquí. Sobre el eje o flecha no se puede ver nada que vaya montado más que propiamente en la jaula de ardilla y sus devanados, en este caso, de aluminio. De hecho, se nota la diferencia en color. Este muchacho es donde está la eliminación del rotor, que es esta partecita, y sobresale aquí. Comúnmente se ve más oscura que el color aluminio. El color aluminio ya lo conocen. Es así brillosón, tipo plata. Resulta ser que el acero al silicio de todas estas laminaciones es más oscuro. Ese metal, que es el acero al silicio, no debe de tener conducción con el aluminio. O sea, este negrito y el aluminio están aislados entre sí. Resulta ser que cuando yo coloco el aluminio aquí, líquido, previamente yo ya aislé las ranuras de quién, de la laminación, del núcleo. Este es el núcleo, la bobina. Bien, están aisladas. Sí hay un aislante que soporta hasta 400 grados centígrados. Precisamente para eso se pone, para aislar el aluminio del metal con la cual está formado el núcleo. Ahora, es un rotor jaula de ardilla. Permítanme tantito. Vamos a buscar un rotor de vanado trifásico. Ojo, trifásico. Rotor de vanado. También se le llama bobinado. Vamos a proyectárselos. Este que está sencillito. Listo. A ver, voy a compartirles. Está muy pequeñito, pero bueno, vamos a incrementarle un poquito el zoom. Ahí está. Esta es la bobina de cobre. Toda esta. En un devanado trifásico tenemos 3 bobinas de cobre conectadas en estrella. Lógicamente, el punto en el cual se unen esas 3 bobinas se llama neutro. Y estos 3 anillos rozantes, estos son anillos rozantes, son los que conectan con las otras 3 terminales libres. ¿De quién? De esas 3 bobinas que se unieron en un punto llamado neutro. Esa es la diferencia entre el jaula de ardilla y el rotor de vanado. Si nosotros vemos un rotor de vanado, siempre vamos a encontrar un grupo de 3 anillos rozantes. Siempre. Cuando veamos un grupo de 3 anillos rozantes, de vanado trifásico. Se acabó. No hay ni vuelta de hoja. ¿Cómo se hace la prueba? Pues con 1 metro se coloca una terminal aquí y otra terminal aquí y debe de haber continuidad. Una terminal aquí y otra acá y debe de haber continuidad y debe ser exactamente el mismo valor que obtuve en el primer caso. Y después entre esta y esta. Entre estas dos hago la prueba. Las 3 mediciones deben ser iguales. Si hay una medición que no sea igual, ya la bobina se quemó. Puede estar abierta o simplemente está chamuscada. Esa es parte del mantenimiento. Ahora, ¿cómo hacen contacto al exterior? Porque esta es la parte que va a girar, ¿eh? Pues simplemente aquí se le coloca un carbón, otro carbón
otro carbón, los cuales salen de la máquina para conectarse a un sistema de control. Bien, voy a dejarles de compartir esta página. Y por último, les voy a poner una armadura. Armadura. A ver, una sencillita para que la observen. Esta. Ahí va. Listo, chicos. A ver, niños. Esta es una armadura de un motor universal. ¿Cómo sé que es un motor universal? Las dimensiones. Ese es el alambre. Ahí se ve. ¿Sí lo ven? Perfecto. Sus partes. Esta se le denomina conmutador. Estos son los puntos de conexión. Aquí se aprecia. Ahí están sus puntos de conexión. Este es el núcleo. Aquí se ve un aislante. Aquí se ve otro aislante. Aquí se ven los aislantes. Estas tapitas están para evitar que la bobina, por la fuerza centrífuga del giro, las bobinas se abran. Hace un momento les dije que las bobinas deben estar apretadas aquí por la misma forma que tiene la bobina. Se aprietan. Aquí, de hecho, este es un taladro. Este es el ventilador, este que se ve así como color blanquillo, color marfil, es el ventilador. ¿Cuál es la función del ventilador? Meter o sacar aire. ¿De dónde? Meter aire del exterior, sacar aire del interior. ¿Para qué? Para hacer que la bobina se enfríe. ¿Qué bobina? Estas bobinas. Ese es el acoplamiento. ¿Cómo sé que es un taladro? Ah, porque este es el clásico acoplamiento para la caja de engranes que tiene un taladro. Este es un rotor. ¿De qué? De un motor de corriente continua o bien un motor universal. La parte móvil de un rotor, perdón, de un motor de corriente continua, cualquiera que este sea, es muy parecida. Exactamente la misma, prácticamente. ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo lo identifico? Tengo que hacer pruebas de medición. Y aquí es donde viene la parte teórico-práctica que vamos a desarrollar. Una armadura comúnmente es de baja resistencia, del orden de los 2, 3, 5 ohms, cuando son motores verdaderos, originales, reales. Porque hay motores didácticos que de plano salen de lo establecido. Lógicamente son didácticos. Pero comúnmente cuando hacemos la prueba en la armadura, comúnmente son de bajo valor. Un rotor jaula de ardilla pues no tiene continuidad, o sea, está cañón meterme a verificarlo, porque pues no tiene medios de contacto. Y un rotor de venado, sus resistencias sí lo tiene, pero la diferencia específica es esta. Si ustedes se percatan, muchachos, y se fueron observadores, se parece mucho el rotor de venado a la armadura. La diferencia es aquí. Esta parte se llaman anillos rozantes en este rotor. Pero en el otro rotor, que es la armadura, aquí se llama conmutador.
Esa es la diferencia entre los rotores, el conmutador o anillos rosantes. Si tiene anillos rosantes, es de alterna. Si tiene armadura, es de continua. Y si es un motor universal, tenemos que medir el estator y el rotor para diferenciarlos. Y ya, así de simple. Ahora bien, dentro de la clasificación les puse un motor serie, motor de excitación serie. Ujú. Ese motor de excitación serie es el motor universal. Y de hecho lo vamos a ver. Cuando estemos usando motores de corriente alterna, vamos a ver el motor serie. O sea, es el universal. Y cuando estemos en motores de corriente continua, vamos a ver el motor universal como motor serie. Para que vean que indistintamente se puede conectar tanto en alterna como en continua. Y prácticamente hace lo mismo. Esa es la gran ventaja de ese motor. Su desventaja es que, miren, tiene partes que se van a desgastar, tiene bobinas, las bobinas se queman, cosa que el rotor de aluminio no. Este rotor de aluminio está cañón que lo podamos quemar. Es más fácil que se queme las bobinas del estator, o sea, las que lo envuelven. ¿Dudas? Bien, dejo de compartir estas imágenes y vámonos tendidos para esto, chavos, porque ya se nos fue el tiempo encima. Pues no pasa nada, para eso estamos. Bien, les comparto el programita que vamos a utilizar. Listo. Ahí está. ¿Sí lo ven? Sí, maestro. Perfecto. Bien. Espero que hayan leído el día de ayer su Classroom, que hayan accesado, y ya salió en uno de los elementos del famoso tablón que pueden bajar. Les puse la liga para bajar el programa. Bájenlo, trátenlo de instalar. ¿Cuáles son las características de la máquina? 4 GB en RAM. Lo mismo que utilizamos para Office y para Windows. Lógicamente, si tenemos tarjeta de video por separado, o sea que no sea video compartido, pues ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque observen lo que es un sistema, bueno, es semi 3D, nada más es la pura profundidad, o sea, son esquemas básicamente. Tenemos una sección de menú, que es el de arriba, el menú completo, y los iconos de acceso rápido. Olvídense de todo esto. Vamos a usar estos, lo que está un poquito más grande. Profe, De hecho, ustedes ¿qué pasó? bueno, lo instalé y me dio un pantallazo azul, ¿es normal? Sí, Ah, hay bueno. que reiniciarlo. Probablemente es porque, ¿en qué lo instaló? ¿En una lab o en una PC? En una PC. Probablemente sea porque tenga video compartido. Es decir, Ok. el problema es que como tiene mucha, o más bien necesita cierta gama de colores y tiene cierta animación, necesita un poquito más de recursos desde el punto de vista de video. Por eso es que por eso les decía, si tienen tarjeta de video, pues ya lo hicieron. Si no, se les puede alentar la máquina o bien simplemente no lo van a abrir. Digo, lamentablemente son requisitos que son medio jalones, pero bueno, eso es lo que tenemos. Pero no se preocupen porque aún así la práctica se va a hacer en equipo. No le estoy diciendo, ojo, no les van a decir a sus papás, papá, necesito comprar un programa que la fregada, porque no. O necesito comprar una computadora, porque tampoco. Tipo gamer, no manchen, o sea, eso no se vale. Estamos en época de carestía y de mucha limitante, no se pasen de lanza. ¿Sí? Entonces evítenlo. Bien, voy a abrir cada uno de estos iconos de acceso rápido. Fíjense,
Puesto de trabajo móvil, ¡pum! Lo abro y vean que aparece. Y lo puedo correr el esqueleto que apareció, ¿sí? ¿Sí lo observan? Con mi puntero. Muevo el ratón, él se va a mover. Cuando llego a un punto donde quiero que se visualice, ahí lo detengo y con botón izquierdo del ratón, o sea, ese clic, cuando digo botón izquierdo, las acciones van a ser clic. Y cuando digo botón derecho, las acciones van a ser clock. Entonces, con botón izquierdo o clic, le doy clic a la imagen, al esqueleto, y ahí se para, ahí se detiene, ahí se posiciona. Ahora, si tenemos la perillita en el ratón, le puedo dar zoom. ¿Se fijan? Ahorita lo estoy haciendo. Bien. Lo puedo mover con clic sobre el dispositivo, lo puedo mover. Listo, ahí está. Ahora, me voy a ir a cada uno de estos para que observen qué dice. Interfaz, motor de impulsión, fuente de alimentación, módulo de sincronización, transformador trifásico, monofásico, cargas, capacitiva, inductiva, resistiva, motor universal, motor con arranque por condensador, motor alternador sincrónico, motor de inducción jaula de ardilla 4 polos, motor generador, ese es de corriente continua, los espacios y otra es el rack, así se le llama rack. Bien, voy a elegir la fuente, fíjense, le doy clic. Fíjense lo que dice, las mediciones no se pueden efectuar, bla, bla, no se preocupen, no vamos a usar este medidor para que lo que nos va a servir es para que ustedes aprendan a conectar. Le doy a aceptar porque les va a salir y observen que apareció. Sobre el rack apareció esto. Lo voy a posicionar comúnmente, siempre se posiciona del lado izquierdo. Le doy clic, aparece el medidor, perdón, la sección. Fíjense, lo voy a mover y le voy a dar zoom. Si no lo tienen instalado, no se preocupen. En el transcurso de la semana lo pueden instalar con toda calma. ¿Eh? Ahí está. Vamos a darle un recorrido. Esta sección donde tengo el puntero, que dice sea la primera del lado de todos los bordes, el que está más hacia el lado izquierdo. El que dice 1, 2, 3 y neutro. Me da 120 volts, 208 volts. Ese chivo, ¿cómo? Sí. 108 volts entre 1 y N. Entre 2 y N y 3 y N. Entre 1 y 2 me da 208 volts. 2 y 3, 208 volts. Y 3 y 1, 208 volts. Es decir, sistema trifásico y sistema monofásico. Me proporciona hasta 15 amperes. Muy bien. Ahora, esta corriente alterna. Esta es variable. Cuando dice de 0 a, o sea, 0-120, significa que es variable. O sea, me puede variar en monofásico de 0 hasta 120 volts y de 0 hasta 208 volts. ¿Con qué lo varío con este? Fíjense, me posiciono aquí y le doy clic. Miren qué aparece del lado izquierdo. La variable, la variación. Yo lo varío, yo lo varío, yo lo varío. Y lógicamente voy a tener un valor a la salida. La ventaja es que casi no voy a utilizar variación. Pero cuando estoy utilizando cargas, por ejemplo, capacitor, resistor, inductor, sí lo varío. Ahora, esta es una tensión en continua. Estas dos fueron alterna. Esta es tensión en continuo. Variable también, de 0 a 120 volts. La diferencia con respecto a la primera tiene 15 amperes. La segunda tiene hasta 5 amperes. Esta tercera tiene hasta 8 amperes, porque es variable. Y esta última, que es la de abajo, me va a generar 120 volts fijos, 2 amperes. Va a haber ocasiones en las cuales vamos a usar esta y esta. Estas dos a la vez. Las variables no las vamos a usar. Precisamente ¿por qué? Porque muchas veces es muy difícil de manejar, de calibrar. Bien. Me voy a ir con la interfaz. Observen, le voy a dar aquí a la interfaz, le voy a dar clic. ¿No apareció? Aquí está.
¿Si la observan? Estoy dando zoom afuera para alejarme y la posición en la parte de en medio. Clic. Y le doy un acercamiento, observen. Esta interfaz de adquisición de datos, ¿para qué me sirve? Pues resulta ser que electrónicamente hablando, a mí se me dificulta mucho conectar amperímetros y voltmetros. ¿En qué sentido? Porque muchas veces no los tengo y como esos medidores o equipos manejan sensores para estar detectando ciertos valores, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a conectar los voltmetros y los ampérmetros. Uh-huh. Por ejemplo, observen, si yo quiero conectar voltmetro, fíjense lo que hago. Estos me miden alterna continua, indistintamente. Aquí dice, miren, más o menos 400 volts máximos, más o menos 12 amperes máximos. Es decir, este es voltmetro y este es ampérmetro. Si tenemos un sistema trifásico, voy a utilizar 3 voltmetros. Si tenemos un sistema trifásico, voy a utilizar 3 ampérmetros. Si es un monofásico, pues nada más uno y otro. Y si es de corriente continua, uno y otro. Nada más. Bien, observen. ¿Qué hago? Me posiciono sobre el borne y le doy clic. Observen que apareció un cable en una presentación hueca y lo mando a mi borne rojo. Listo, ahí apareció. Le volví a dar clic. O sea, aparece un clic, aparece la imagen y lo mando a donde quiero llevarlo, a donde quiero conectarlo. Si quiero conectar un sistema trifásico, voy a tener que meter 3 cables, pero observen, aquí tengo algo que me dice cable con ficha banana. Aquí yo le puedo cambiar el valor, perdón, el color. Simplemente elijo cualquiera de estos. Ya elegí el magenta. Me voy al 2 y me voy a las entradas, que son los rojos. ¿Ya vieron? Apareció el segundo cable. Y después quiero otro tercero. Ya le cambié el color. Me voy hasta abajo, aparece abajo, observen, aquí está el cable, observen, observen, observen. Pero fíjense, nada más le di clic y automáticamente aparece el cable. Y lo mando acá abajo. Listo. El otro cable, fíjense qué voy a hacer. Voy a elongarlo. O sea, se lo voy a hacer más largo. Observen. Me posiciono sobre él, no en el borne terminal, sino en el cable. Lo elijo con clic y lo puedo elongar, o sea, hacerlo más largo. Si se percatan, miren, observen. Ahí está. Y aquí coloco los otros 3. Las salidas igual, fíjense. Aparece el cable, observen. Como no tengo lugar a donde mandarlo, lo suelto, no desaparece. ¿Qué debo de darle? Suprimir. Con el teclado. Se suprime, listo. Ahí está. Esto nada más exclusivamente para que vean cómo se puede conectar. Le voy a dar deshacer, deshacer. Deshacer. Bien. Listo. Si aparece hacia arriba, no sé por qué, pero ahí aparece. Lo que les digo, la interfaz gráfica como que no es muy buena, pero en fin. Ahora, me voy a ir a una de las cargas. Voy a poner el motor. No, mejor el universal. Observen. Listo. Ahí está el motor universal. ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. Ahí aparece. El motor universal tiene ciertas condiciones de conexión. Observen qué va a pasar. Según la teoría, el motor universal lo debo de conectar todo en serie. Recomendación, cables auxiliares. Vamos a usar estos colores. Cables principales, estos. Ahora, fíjense, no tengo un cable auxiliar. Ahí está.
Ahí está. La teoría me dice que va en serie. Entra en 1, salen 2, entra 3, pasa 4, entra en 5 y llega a 6. Perfecto. Lo voy a conectar en alterna, perdón, en continua. Ahí está. Negativo. Ahí está. Positivo. Ahí está. Fíjese que que va a pasar. Le doy clic aquí y observen, empezó a girar el motor. ¿Se me explicó? Lógicamente ustedes, cuando hagan su práctica, yo les voy a dar las instrucciones, como en un manual. Precisamente para eso es esta práctica, bueno, esta sesión, para que observen cómo se hizo. Yo sé que difícilmente por la situación de que todavía no lo han instalado en su máquina, quizás se les dificulte un poquito. Instálenla, traten de manejarla. Ahora, si no están en casa y si a lo mejor se están conectando desde un café internet o bien desde una laptop, eh, bájenla constantemente. Va a haber veces en las cuales después de la segunda o tercera instalación puede correr. Digo, lamentablemente es el problema de este tipo de programa. Por eso es que los equipos van a ser de 5 personas, para que se apoyen, para que se ayuden entre todos. Va a haber ocasiones en las cuales, pues, a lo mejor a ninguno les surtió efecto y pues ni modo, pongan atención en lo que se está dando en clase. ¿Sí me explicó? Precisamente para eso es esta aplicación. Aquí la ventaja es que no estoy usando medidores. Lo único que quiero de ustedes es que se pongan hábiles en el sentido de la conexión. Voy a desconectar la máquina, fíjense. Voy a apagarla. Listo. Aquí me falta otro elemento. ¿Sí? Este elemento se llama listo, motor de impulsión. Ese motor de impulsión, ¿para qué me sirve? Simplemente me va a servir para yo tener la posibilidad de conocer las características de operación de quién, de la máquina. Para tal efecto, ¿qué tengo que hacer? Observen. Cuando yo vaya a hacer las pruebas con respecto a los motores, voy a bajar esta pantallita. Fíjense, con botón derecho clock, le voy a dar hasta abajo, bajar el panel frontal. Miren qué pasó. Se bajó la pantalla. Aquí también le voy a dar motor de impulsión, le doy bajar el panel frontal. Listo. ¿Qué voy a hacer? Entre este punto y este punto que está negro, aquí le voy a dar clic o le voy a dar acá, en cualquiera de los dos. Observen, le voy a dar clic. Miren lo que apareció. Parece una línea. Ah, pues resulta ser que lo voy a mandar a la otra línea y le doy clic otra vez. O sea, entre punto y punto, en cualquiera de los dos, le doy clic a uno y lo llevo al otro punto que está separado. Cuando llego al otro punto le doy clic o exactamente en este punto que es la polea, así se llama, esta y estas son poleas, le vuelvo a dar clic y aparece una banda. Esta banda es una banda de acoplamiento, así se llama. Esto es lo que estoy haciendo, es acoplar los dispositivos. Me pongo aquí y le doy subir el panel frontal, le doy acá y le doy subir el panel frontal. Listo. Resulta ser que estos elementos, este motor de impulsión, le tengo que meter, fíjense, le tengo que meter hasta 150 volts. Ahí dice abajo, hasta 150 volts. Pues es lo que voy a hacer, le voy a meter corriente. ¿Cómo? Pues estos dos. De aquí. ¿Qué hago? Pues mando el rojo con el rojo, me posiciono sobre el cable este, aparece conectado. ¿Se dieron cuenta que hice? Otra vez clic. Ahora me voy al azul y me posiciono sobre el azul y me voy hasta acá donde diga el botón número 2.
Aquí debemos de seguir la polaridad del dispositivo. Si me dice rojo, es rojo. Si me dice azul, es azul. O si me dice negro, es negro. Por lo tanto, voy a encenderlo. Me voy hasta acá otra vez. Permítanme tantito porque creo que ya se pasmó. Oh, me botó, chavos. Otra vez lo vuelvo a abrir, permítanme. Listo. Vuelvo a abrir. Cierro. Este es más rápido. Le 1, 2, 3, 4. Vámonos, rápido. 2. Rojo con rojo. Ah, no había dicho abajo, ¿ah? Me lo vas a poner así. Y este rojo con este rojo. Listo. Cambiamos. Negro con negro. Ahorita le doy zoom. Ustedes no se preocupen. Enciendo. Ajá. Y luego. Así. Bajo las panel frontal. Bajo el panel frontal. Fíjense lo que hice. Lo hice a propósito. Si la máquina está girando, el programa no me deja bajar el panel frontal. Y fíjense que dice, para asegurar que los estudiantes desarrollen buenos hábitos de seguridad, el motor no debe estar rotando cuando se baja su panel. Listo. Hasta que se frena. Le doy clic. Le doy clic aquí. Vamos hasta acá. Listo. Subo el panel. Subo el panel. Listo. A ver, vamos a ver. Listo. Y lo echo a andar. ¿Se observaron? Lo que va a ser medir lo que estoy haciendo. Fíjense. Ahí está. Le voy a dar zoom. Esto que hice es encenderlo. Listo. Y yo aquí le meto varias cosillas. O sea, aquí yo le puedo variar, le puedo quitar, aquí le puedo variar, lo puedo cambiar, en fin. Puedo hacer muchas cosas. Esto en esencia es lo que ustedes vamos a utilizar precisamente en la práctica. Esto ustedes van a hacer, o sea, esto que acaban de ver es lo que ustedes van a hacer, se van a limitar a hacer eso. La captura de la información, esa la voy a hacer yo y eso se los voy a, por ejemplo, los voy a dejar hacer en media hora, ustedes la conexión. Ya que hicieron en media hora la conexión, la otra hora va a ser precisamente para la toma de datos que yo voy a hacer. El resto de la hora va a ser para que ustedes desarrollen todo lo que va a ser su práctica y le empecemos a trabajar correspondiente a todos los datos, a todos los elementos que empezamos a medir, calcular, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que ahorita se nos va a dificultar, hay muchas cosas que van a quedar muy abiertas. Pero no se preocupen, poco a poco se va sacando esto adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna? No, profe. Perfecto. Entonces, damos por terminada la sesión. La semana que entra nos vemos el día martes. Empezamos ya propiamente con los motorcitos, con el motor monofásico, el trifásico, el principio de funcionamiento, etcétera, etcétera. ¿Les parece bien? Profe.
Perfecto, entonces damos por terminada la clase. Nos vemos la semana que entra, chavos. Cuídense mucho. Y por favor, no salgan a la calle. Está bien cañón. 28,000 contagiados en un día está caramba. Cuídense, por favor.